Y vamos a abordar un tema muy interesante porque nos acompaña ya en estudios la abogada Suki Yar. Bienvenida, Suki, buenos días. Ya ella es parte del staff de Aquí Vamos. Buenos días, saludos a todos y bueno, gracias siempre por la oportunidad de estar aquí. Hacer docencia, como siempre digo. Así es importante ese tema de hacer docencia porque muchas personas desconocen cómo funcionan algunas legislaciones, algunas situaciones que se están registrando en nuestro país. También nos acompaña pues Milagros Montenegro. Ella nos va a estar hablando acerca del tema de la violencia vicaria que se mantiene en primer debate de la Asamblea Nacional. Buenos días y bienvenida. Así es, más adelante vamos a estar tocando este tema. Vamos a iniciar entonces con Suki Yar, la abogada que nos acompaña en estos momentos, forma parte también de esa Fundación Vida Mujer que ayuda precisamente a las mujeres. Pero queremos hablar, Suki, del tema de alerta Amber. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas fallas? ¿Por qué estas falencias? ¿Por qué le fallamos a Juan David? Bueno, más que todo, y siempre me gusta cuando vamos a hablar de este tema, enviarle mi mensaje de solidaridad y mis oraciones para con los familiares de Juan David. Creo que es un hecho que no debió haber ocurrido lastimosamente. Si vamos a las fallas, podemos decir que, si bien es cierto, yo considero que fue un gran avance que tuvimos como país implementar un tipo de normativas como esta, la realidad es por la forma como se hizo tan apresurada, tan de manera antojadiza tal vez, y no hacer un estudio verdaderamente pragmático, amplio, de cómo se debía implementar verdaderamente en nuestro país. Creo que forma parte de las falencias que tiene. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender qué es el sistema de alerta Amber, por qué surge la necesidad, qué tenemos actualmente como país y hacia dónde podemos dirigirlo. En ese sentido, lo principal que debemos entender todos juntos como panameños es que la alerta Amber no es más que la búsqueda rápida, eficaz y efectiva ante la desaparición, pérdida, secuestro de menores de edad, entendiendo que la niñez y la adolescencia son uno de los sectores con mayor vulnerabilidad y por lo tanto este tipo de políticas públicas deben ejecutarse de manera efectiva. Y yo siempre quiero recalcar, ahora que estamos hablando ampliamente del tema de la alerta Amber, la República de Panamá es un mito, ese término de que tú tienes que esperar 24 horas o 72 horas para poder reportar la desaparición de una persona menor de edad. Eso no existe en nuestro país, nunca ha existido ese término de ley, eso es una leyenda urbana, ni siquiera ahora con la alerta Amber. ¿Y por qué? Porque las primeras horas para poder reportar la pérdida, desaparición o secuestro cruciales, son vitales. Entonces sí me gusta ser categórica en ese sentido para que entendamos que tú no tienes que esperar ni 24 ni 72 horas. Ante el conocimiento de la desaparición de un menor de edad, hay que acudir a las instancias correspondientes en el acto. ¿Cómo podemos mejorar lo que ya tenemos en cuanto a la alerta Amber? Bueno, de hecho, yo creo que a partir de hoy se va a estar creando una mesa de trabajo desde el Ministerio de Gobierno, diferentes instituciones organizaciones como las que yo lidero también, que vamos a estar dando aportes. ¿En qué sentido que podemos mejorar? Tenemos que entender que la alerta Amber también cumple ese requisito de comunicación masiva, ampliada. ¿Qué significa esto? Que ante la desaparición, secuestro, rapto de un menor de edad, la comunicación a los ciudadanos panameños nos tiene que llegar instantánea y de forma automática. Para eso se necesitan que nos lleguen mensajes a los diferentes celulares, a los correos, a los chats, o sea, que exista una masificación de la comunicación efectiva en el acto. No esperar o no depender, como ya lo he dicho anteriormente, de que nosotros descarguemos una aplicación. Dejar eso a la discrecionalidad del ciudadano panameño, que a veces no tiene ni siquiera para data, que a veces muchos no tienen ese acceso al internet de manera correcta. Eso lo que hace es limita la efectividad del sistema alerta Amber. Entonces yo soy del criterio que bueno por la plataforma, no está de más, pero no podemos simple y sencillamente limitarla a que los panameños descarguemos esta aplicación. La madre de Juan David habló de posible discriminación a la hora. Totalmente, y lo siento, perdóname si no te dejé terminar de hablar, pero sí fue lo que yo percibí. ¿Y por qué lo digo? Si tú tienes una madre, la madre fue más efectiva en establecer un rango de búsqueda, y perdón que lo diga con el respeto de las autoridades que se merecen, fue mucho más efectiva en establecer que la tarjeta de Metrobús de Juan David se le estaba usando. Ella se fue a Curundú a hacer el acercamiento con las personas y le dijeron, nosotros los vimos aquí. ¿Qué se debió haber hecho en ese momento? Acuerparla. Activar todos los mecanismos de búsqueda y no decirle, usted se tiene que retirar del lugar porque esto es zona roja. Pero yo lo digo con mucho respeto, lo que limitó la búsqueda fue pensar
que muy probablemente el joven era un joven tal vez un menor infractor y no se dieron las alertas correspondientes. Y esa es la realidad, por más que ahora la quieran disimular diciendo que hay un caso que si encontramos en 24 horas, y vuelvo y digo este mensaje, en materia de niñez y adolescencia, nosotros como Estado panameño no podemos simple y sencillamente quedarnos de brazos cruzados o pensar que los esfuerzos que estamos haciendo son suficientes, porque no lo son. Todas las instituciones regentes, las garantes de la protección de la niñez y la adolescencia, cuando hay este tipo de situaciones debemos abocarnos a verdaderamente hacer un trabajo que permita la recuperación de esos menores de edad pronto y, lo más importante, con vida. Si ustedes me preguntan a mí, yo reitero, por supuesto que sí hubo un sesgo cultural, sí hubo una discriminación, lo mismo que cuando se dijo que las niñas y adolescentes que estaban desaparecidas estaban con sus novios, cuando esa no es la realidad de todos, porque muchas de esas menores, desafortunadamente, fueron halladas sin vida. Así es, pues no hay que dejar de lado también que a raíz de conocerse ese caso de Juan David, que impactó a todo Panamá, porque creo que lo que más llegó al pueblo panameño, o si se puede decir, al corazón, fue la empatía de ver a esa madre en los medios de comunicación, ver a esa madre en redes sociales, la desesperación que tenía esa madre, y cuando ella menciona pues que acudió a las instituciones que debían pues proporcionarle ayuda, ella no la consiguió. Y usted ha mencionado un punto muy importante, ella hizo prácticamente ese rango donde podría estar su hijo. Ella acudió ante el metro para que le hablaran un poco acerca de los movimientos. Entendemos que el personal del metro no puede dar pues a todas las personas la información, porque eso es entendible, pero en el caso puntual de las autoridades, luego de conocerse todo esto, todos salieron a dar su posición de que nosotros ayudamos, nosotros investigamos, pero la realidad es otra, y Juan David ya no nos acompaña físicamente. De hecho, vemos cuando la madre hace el acercamiento principalmente a decir, mi hijo está desaparecido. Y la madre decía, yo sé que mi hijo está secuestrado. ¿Y cuándo se activa la alerta Amber? Cuando, ¿qué dice la ley que tenemos hoy por hoy? Que en el momento en el que se tiene conocimiento de la desaparición, rapto, secuestro de un menor de edad, tienen que activarse las alertas. Ella lo reporta el 8 de octubre, si mi mente no me traiciona, y la alerta no se activa hasta el 16 y 17 de octubre. Reitero, las primeras horas, cada vez que un menor es desaparecido, son vitales, y esto no fue lo que pasó. Sí, gracias a Dios el metro hasta dio cierta información, pero si hubiesen estado las autoridades jugando su rol, yo estoy convencida que ahí el metro sí tenía que dar ampliamente toda la información. Entonces aquí no tenemos el caso, porque muchas veces dicen, ay, pero es que ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Pero en el caso puntual de Juan David, había una mamá activa, desesperada, pidiendo ayuda, buscando a su hijo, y perdón, pero las autoridades no hicieron el caso prudente de auxilio para esa madre que hoy lastimosamente llora a su hijo. Después de eso hemos visto como 20 casos de activación de alerta Amber. Bueno, miren, yo soy del criterio, y volvamos a lo mismo, las fechas. ¿Cuándo se tiene conocimiento y cuándo se activan? Si tú vas a activar una alerta Amber una semana, 2 semanas después, pierde el espíritu, el objetivo de lo que es la alerta Amber, queda totalmente disminuido, porque son muchas horas. Ahora, aquí hay una realidad, y yo siempre me aboco a esto. Nosotros tenemos en nuestro país una nueva normativa, que es la Ley 285, el Sistema de Protección Integral, que te habla, la misma ley lo dice, un sistema de protección integral. ¿Qué significa esto? Que todas las instituciones tienen un rol beligerante, funciones, obligaciones cuando se trata de proteger a la niñez. Sin embargo, ¿cuáles son las entidades que verdaderamente están abocadas a cumplir con ese rol de protección hacia la niñez y la adolescencia? Juan David era de la ciudad de Panamá, y perdón, yo no quiero levantar con esto una crítica a nadie. Yo creo que la administración nueva está empezando, hay cosas en las que se aplauden, otras que todavía podemos ver ahí qué es lo que está pasando, pero la ley le da obligaciones a las autoridades locales. ¿Cuáles son los planes que tienen las diferentes autoridades locales en materia de protección a la niñez? No hay ninguno que tenga una verdadera concientización sobre el tema. No lo hay hoy por hoy. Entonces, por eso yo digo, el CENIAF también, que hasta donde hemos tenido nuestros acercamientos con ellos, están haciendo un esfuerzo, pero tienen ciertas limitantes, como por ejemplo en el último caso lamentable de las chicas que se evadieron de los albergues. Hay otra parte que la mayoría de los ciudadanos desconoce. Y hacia allá iba, abogada, porque definitivamente son 3
tres menores Sí. que se evaden. Obviamente hay varios casos. Hay casos de pues rapto quizás y casos de evasión. Pero en Sí. cualquiera que se registre en los casos en materia de menores, es importante que Claro. actúen las autoridades. Si se evadieron, no importa, porque Claro. igual pueden estar en peligro porque no están pues en su entorno, Así en es. este caso en el albergue donde están. O qué fue lo que las motivó a ella a salirse de Mire, eso. albergue. hay una problemática muy grande en materia del tema de los albergues, la institucionalidad. A Panamá ya se le ha dicho de mil maneras que el niño, la niña, el adolescente institucionalizado no es la vía. Pero tenemos debilidades en diferentes normativas. Hay padres, porque aquí yo quiero también aclarar esto, la República de Panamá no tiene una ley, no existe una ley que limite la patria potestad sobre los hijos. Okay. Es decir, la responsabilidad primaria la tienen los progenitores y eso tiene que quedar claro. Es correcto. Entonces, en ese sentido, si la familia le falla, el Estado no le puede fallar. Pero tenemos instituciones como por ejemplo el CENIAF que tiene ciertas limitantes producto de que esa interinstitucionalidad de todas las instituciones, órgano judicial, el MIDES, no guardan esa relación a la hora de establecer políticas públicas que verdaderamente protejan a la adolescencia o a la niñez. Así es. Vamos entonces a continuar también en esta ocasión con Milagros Montenegro, porque en la Asamblea Nacional se mantiene ya prohijado en esta comisión el anteproyecto de violencia vicaria. Para que nos comentes, Milagros Montenegro, ¿qué significa la violencia vicaria? Para entender, muchas personas desconocen qué conlleva esto o qué incluye. En tu caso, pues para que nos amplíes como conocedora de este tema. Vale, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la verdad es que es un término bastante nuevo que se acuña hace solamente 12 años. Nosotros como país no estamos exentos de esta nueva modalidad de agresión de violencia de género. El término vicario viene del latín interposita persona, o sea, estos agresores lo que hacen es que hacen una triangulación, una manipulación de nuestros hijos, seres queridos, hijastros, para seguir agrediendo, sobre todo psicológicamente, a las víctimas. En nuestro país, desde el 2023, hay víctimas... Vamos a hacer en estos momentos pues un cambio de micrófono, si nos indican entonces para realizar este cambio, porque reiteramos en estos momentos temas interesantes que incluyen pues casos de violencia vicaria, como nos mencionaba Milagros, en este caso donde el agresor hace esa triangulación de la familia y cómo puede afectar de manera adicional a la mujer. ¿Es eso lo que nos estabas comentando? Sí, correctamente. Los casos pues se dan mucho más hacia el tema de los infantes. Comienza solamente con un tema de hacer que los hijos le pierdan esa autoridad y esa figura de respeto a las madres hasta pues llegar al femicidio. Va a una escalada obviamente de otro tipo de violencias, donde estos agresores lo que hacen es que en nuestro país e internacionalmente buscan esa figura de padres ejemplares y velar por el cuidado de los infantes, colocándole X cantidad de procesos en contra de los niños a las madres. ¿Qué es lo que ocurre? Que como decía anteriormente, o sea, tenemos un sistema que no es empático con las víctimas, que no actúa de inmediato y les da a ellos el tiempo necesario y la protección jurídica para que puedan manipular a diario a los menores. Es bastante común, pero lastimosamente no se tiene un nombre. Ya se han reportado estos casos en Panamá. Hemos visto, recuerdo mucho el caso de la comarca donde un padre tenía pues problemas con su esposa, se llevó a los pequeños y lamentablemente el hallazgo fue dantesco. Claro que sí. ¿Esto Claro se que podría considerar entonces dentro de esta violencia vicaria? Sí, lo que ocurre es que en ese momento y lastimosamente las autoridades entonces toman conciencia y como sociedad es cuando hay víctimas letales. Pero desde el año 2021, o sea, socialmente hay madres que estamos alzando la voz para que se haga el cumplimiento de las normas, sobre todo con nuestros hijos. Hoy los niños pues no tienen una protección y no tienen dónde ir. Hace 2 meses es que estoy formalmente delante del prohijamiento de la ley como tal, buscando nuevas víctimas, porque sí es necesario de que como sociedad nos unamos
y sobre todo como mujeres buscamos esa sororidad. ¿Hay temor de las mujeres quizás de denunciar este tipo de violencia? No es solamente este tipo de violencias, lo que ocurre es que nosotras como víctimas de violencia intrafamiliar socialmente somos juzgadas. El ojo está sobre las víctimas, no sobre el victimario. Hoy día también cuando vamos a un tema de buscar ese tipo de garantías y de apoyo judicial que debería de existir, tampoco no existe. Los agresores tienen cómo indemnizar sus penas y nosotras no somos escuchadas en un tribunal tampoco. Entonces lo que hacen es que justamente siguen vulnerando nuestros derechos y revictimizándonos. Sobre todo el tema de la violencia vicaria, al no tener pues nuestros hijos y ese soporte de vida, quitarnos ese derecho de maternar, pues también hace que la cuesta sea mucho más complicada, ¿no? Para entender un poco más, Milagros, para ser considerado este tema de la violencia vicaria sería una modificación al Código Penal y pues cuando actualmente se trata solamente es considerado como violencia. Lo que pasa es que no hay ninguna norma que de verdad nos ampare que lo considere. Hoy día. Exactamente, no hay. De hecho, a mí me ha tocado pues explicarle tanto a secretarios como fiscales qué es la violencia vicaria. Entonces, cómo es un tema que tratan y que se ven este tipo de anomalías a diario y que pues tampoco no hay un tema de acompañamiento a las víctimas, y es en ese momento donde yo pues directamente con la oficina del proponente, el diputado James Acosta, donde les digo, mira, sabes que las víctimas ya es hora de que hablemos, y es donde estoy buscando pues estos espacios para que nos escuchen. ¿Qué piden ustedes en este caso a las autoridades? ¿Qué piden a los diputados, ya que este proyecto entonces se encuentra en la Asamblea pendiente de discusión, para entonces darle un curso y tener pues estas modificaciones dentro del código? Bien, como víctimas, lo primero que solicitamos y como madres es que se pueda garantizar un acompañamiento con terapia garantizada de nuestros infantes, y asimismo nosotras tener esa protección del Estado que deberíamos tenerla. Hoy día vemos que la violencia psicológica no se respeta ni siquiera socialmente. Cuando vemos un tema de violencia vicaria, no es solamente el ataque y el acoso judicial que tenemos, porque muchas tenemos más de 5 procesos, de hecho hoy día no quieren dar la cara, es porque no hay una protección, sino es que también socialmente somos juzgadas y somos señaladas porque es algo antinatural que no tengas tus hijos. Pero a pesar de que somos criticadas y somos ese blanco, pues seguimos con esa lucha, y una de las cosas es dignificar justamente y que se nos respete como víctimas la posición que tenemos. Es importante entonces hacer alzar la voz, Milagros, que sean valientes, sobre todo es loable esa labor que están realizando de encontrar más mujeres que se unan a este movimiento, porque obviamente quizás por pena, por la sociedad, por la condena, porque dirá la familia, incluso pues muchas personas o muchas mujeres aguantan demasiado el tema de la violencia. Me quería conversar un poco con la abogada Zuquillar en torno a este tema de la violencia vicaria, ¿cuál es el apoyo que se le puede dar por parte de las autoridades? O en este caso usted como abogada, ¿qué orientación le daría a una mujer que está sufriendo este tipo de condición y no sabe qué hacer o cómo avanzar o presentar algún tipo de denuncia? Bueno, yo creo que primeramente la debilidad está la República de Panamá en materia penal tiene un principio que para que se pueda dar seguimiento, la conducta tiene que ser típica, jurídica y culpable. Eso significa que la conducta tiene que estar debidamente tipificada, y eso en nuestro país no existe. Nosotros hemos venido ya con anterioridad, yo creo que hubo un intento en la asamblea anterior de que se tipificara este tipo de delito, y por consiguiente creo que vamos o se puede ir pues en un buen camino. Sin embargo, yo sí creo que hay una línea muy delgada que como país nosotros tenemos que ver también. Yo soy consciente de que existen muchos casos como el que se está abordando aquí también a colación, pero también está la otra parte contraria. Entonces es como la ley del ciberdelito,
la ley de violencia mediática que acabamos de aprobar en nuestro país. Claro. Cuando entramos en el debate, lo que se pretendía en ese momento era que solamente se legislara a favor de las mujeres, pero existen hombres que también son acusados. Claro. Existen hombres también a los que las mujeres le vulneran sus derechos, no a ellos, sino a sus hijos de compartir con sus padres. Entonces, para mí, yo creo que el punto está en llegar a ese punto medio en donde se respete el derecho de la mujer como madre, como progenitora, de que tiene derecho a estar con sus hijos, de que sus hijos no se les puede poner en contra, porque hay algo que Panamá tampoco tiene, que se le conoce como alineación parental. Okay. Esa alineación parental va en esa línea de esa violencia vicaria, que es poner a mis hijos en contra del otro progenitor, pero eso pasa en dos líneas, tanto el papá como para la mamá. Lo que yo sí aplaudo es que nuevamente esté en el debate, pero sí que se debata en forma de, y en función de que se puedan proteger los derechos de ambos progenitores. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. En estos momentos, y nos vamos a sentar también a debatir, y digo nos vamos porque me invitan al debate, a aportar conocimiento, se quiere reformar la ley de pensiones alimenticias, que me parece súper importante. Y cuando nos sentamos a hacer el debate y a aportar ideas y opiniones, todos llegamos a un consenso. Es que aquí también hay un padre que da pensión alimenticia, pero ese padre no se le dice qué se está haciendo con el dinero de la pensión que él da. No son todos los casos, pero existen. Entonces, ¿cuál fue el punto que encontramos? Un punto medio que proteja al papá responsable, que cumple con su pensión alimenticia, pero que también se obliga a esa mujer que administra la pensión alimenticia a rendir cuentas. Entonces, yo creo que en este caso de violencia vicaria tenemos que irnos en función de ambas partes. El papá no puede soslayar el derecho que tiene la mujer de defender, de estar con sus hijos, ni tampoco caso contrario. Para mí, yo creo que el punto medio es ese, porque los extremos siempre son malos. Es importante eso que usted menciona, porque conocemos casos también, pues, donde pues algunas madres, no todas, porque realmente el común denominador aquí en nuestro país o en las madres latinas, por excelencia, siempre son las madres las que quedan a cargo. De hecho, siempre hay una pelea, que si pagaron la pensión, que si cumplió, que si no, que si te dio por aquí, pero no te ayudó con lo demás. Entonces, pero sí conocemos casos, pues a nivel local, de madres que, a pesar de recibir un emolumento, como es el tema de la pensión, pues no dejan ver o aplican ciertas restricciones, y eso es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo, pero también el caso pues de la violencia comúnmente el denominador aquí en Panamá es prácticamente, por no decir todo, el tema hacia la mujer. En este caso, Milagros, si querías aportar algo más de este tema que ya mencionamos, se encuentra en la asamblea, y que pues si bien en tu caso particular es pues la afectación directamente contra ti, los procesos que tienes, pero pues ¿cuál querías hacer ese llamado? ¿Cuál sería ese llamado? Bien, quería aportar de que de hecho pues he participado en varias mesas en la Asamblea Legislativa para plantear, porque la violencia vicaria obviamente es parte, no tiene género, de todo, exactamente, y de muchas situaciones que se dan dentro de la violencia intrafamiliar. Claro. Y una de las cosas, pues con los asesores que he podido conseguir en todo este andar y en todos estos meses, porque el interés es que se haga una ley que de verdad beneficie los intereses del menor. Entonces, en esa línea, definitivamente es algo antinatural el que nos quiten nuestro derecho de maternar. Y de repente es por eso que las legislaciones que se han hecho internacionalmente favorecen a la violencia de género. Pero, ¿qué ocurre? En Panamá es bastante común que ese tema, por decirlo, de lo que comentabas de la alineación parental, se vea mucho hacia el tema de los caballeros. Entonces, la ley no va a estar exenta de ellos. De hecho, ayer me reunía con uno de ellos, la asociación hay algunas asociaciones de hombres que públicamente no salgan. También hemos estado en conversaciones con ellos. ¿Por pena quizás? No es tanto por pena. ¿O por machismo será en ocasiones? Sí se han levantado. Okay. Hace un par de semanas pues también participé con ellos en una entrevista, pero el tema ni siquiera es tanto por pena, sino porque se ha visto mucho estigma social, y lastimosamente eso es agresión, y ese es parte del mensaje hoy día. O sea,
si usted no conoce ambas versiones, si no tiene conocimiento, si no estaba en esa casa, pues tampoco no sea parte de la agresión que sufre la víctima, porque no se sabe. La violencia vicaria, ese es uno de los maltratos que hace, es que justamente la sociedad y la familia se ponga en tu contra a agredirte. La campaña de difamación psicológicamente te afecta mucho, y aquí en Panamá, lastimosamente, no hay ninguna institución que de verdad le dé un acompañamiento y una terapia certera a las víctimas. Entonces, para que me violenten en mi casa y en la sociedad, pues prefiero callar. Ese es un sistema de defensa que tenemos nosotros. Suki, cuando se dan este tipo de violencia, sea vicaria o violencia doméstica en general, que los niños son pues testigos, se le da ese acompañamiento real, o sea, decimos real porque pues lo pueden enviar al psicólogo, pero hay un seguimiento por parte de las instituciones. ¿Eso se cumple o solamente te envían pues la notificación para que usted vaya o se deja pues así a la libre? Entendamos primeramente que cuando hay este tipo de situaciones que son delitos, y el tema de la violencia doméstica, el Código Penal lo tipifica como esa agresión física, mental, etcétera, que se da dentro del núcleo familiar. Eso significa que no es solamente necesariamente del hombre hacia la mujer, sino que dentro de ese núcleo familiar. Claro. ¿Qué pasa? Cuando una víctima, que dicho sea de paso, lo digo desde ya, es cierto, no hay empatía, la víctima tiende a ser revictimizada una y otra vez, y esa es una realidad por más que las instituciones no lo quieran aceptar. Se interpone la denuncia y las víctimas son enviadas a algo que se le conoce como UPAVIT, que es la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos. Y ahí se da una entrevista a través de psicólogos, dependiendo cuál sea el escenario, tienen que ir ante un médico forense, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es mientras dure el proceso. Una vez el proceso termine, y es lo que yo siempre he criticado en este país, la República de Panamá, en efecto, no tiene un programa que atienda a los niños, niñas y adolescentes que crecieron en ese entorno violento o que sus madres fueron asesinadas por sus padres, o sea, no hay un programa, no existe un programa, eso es una realidad. Entonces, una vez se termine el proceso, ya esos niños no reciben ningún tipo de atención más. Esa es la realidad y eso es una falencia en nuestro país. Total. Que yo espero que en algún momento, ojalá lo logremos en esta administración, con esta asamblea, que se pueda lograr para que verdaderamente exista ese acompañamiento que es obligatorio. Porque, ¿qué pasa? Y aquí siempre digo que me critican cada vez que digo esto, pero es una realidad. El que hoy es victimario o victimaria, el que hoy lo es, ayer fue víctima. Y esa es una víctima que en su momento no se atendió. Es correcto. Entonces, como no se atendió, ese círculo sigue, ese patrón se multiplica y se repite porque son patrones de conductas aprendidas. Y como son patrones de conductas aprendidas que no se trataron en su momento, ese niño, esa niña, ese adolescente que crece en ese hogar violento y agresivo va a repetir la conducta. Así es. Producto de que no existe algo que pueda... Nosotros hablamos cuántos delitos de violencia doméstica hay en nuestro país actualmente. Es el delito de mayor incidencia en la República de Panamá. Y a una persona la pueden condenar por el delito de violencia doméstica que tal vez no llegó a una agresión física, sino que tiene otras connotaciones, pero todavía tú lo puedes rescatar, pero no existe un programa que lo pueda rescatar o la pueda rescatar. Entonces son falencias que nosotros tenemos y aquí todos luchamos contra la corrupción y estamos cansados contra la corrupción, pero hay una realidad y es que Panamá es un país familiar violento. Sí, lamentablemente, pues eso que nos mencionas, porque pues lo vemos a diario. Vimos el caso también, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en redes sociales, un adulto que estuvo agrediendo pues a un menor. No conozco las interioridades, por ahí creo que la compañera me mencionaba que incluso el menor tenía algún tipo de condición de autista. La verdad que no sabemos si esto es así, pero es delicado. Y bueno, cada vez más salen a relucir este tipo de videos y que bueno, muchos cuestionan que por qué no actuó en el momento, pero creo que también es parte del temor de actuar, porque muchas veces, como dicen, en las peleas de marido y mujer no se debe meter, porque de repente quedas tú involucrado, tú te peleas, entras en un proceso y entonces la pareja a veces continúa, ¿no? Pero sí creo que ya Panamá está abriendo un poco más los ojos en el tema de denunciar este tipo de situaciones y esperemos entonces que todas esas falencias, todas esas fallas que hay en el sistema vayan corrigiendo, porque definitivamente el menor no es solamente afectado mientras dure el
el proceso, hay que pues es. acompañarlo y llevarle una atención más allá. Muchas gracias, Suki, por acompañarnos y por hacer docencia y siempre orientarnos, además de tomarte el tiempo de pues explicarnos muchos puntos interesantes, y también Milagros Montenegro por acompañarnos en el día de hoy en esta lucha que has emprendido y que esperemos entonces que tenga sus frutos, que sea debatida con todos los entes, todas las personas, todas las partes, no solamente las mujeres, sino que también se incluyen, porque hombres también forman parte de este grupo, pero esperemos entonces que pues se llegue a un consenso con todas las partes y pueda avanzar este tema, porque sí se están registrando casos de violencia vicaria en nuestro país. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.